Buenas noches, mi nombre es María Gabriela Herrera y mi trabajo de grado es sobre el estudio de la comunicación en el público interno de la Universidad de Carabobo, Núcleo Naguanagua. Mi tutor es el licenciado Gerson Torres Sierra. ¿Por qué escoger este tema? La Universidad de Carabobo es una de las principales casas de estudios del país. Digamos que recientemente ha sufrido ciertas situaciones de conflicto que me llevaron a interesarme en cómo se sentiría su público interno, cómo está estructurado, cómo se maneja corporativamente ellos, claro, sin abordar el tema de la crisis como tal. Por eso me enfoqué en la parte de qué planes de comunicación interna utilizan ellos, estudiarlos y, si es posible, proporcionarles ideas para su mejoramiento. La comunicación es el factor clave para cualquier persona, para cualquier grupo y poder comunicarse. Para comunicarse efectivamente debe existir el emisor, el receptor, el canal y el mensaje. Al tener estos bien definidos existe una comunicación efectiva. Existen sustentos teóricos sobre este concepto. Por ejemplo, John Fiske, de 1982, define la comunicación como la interacción social por medio de mensajes. Antonio Pasquali, 1978, afirma que la comunicación aparece en el instante mismo en el que la estructura social comienza a configurarse, justo como su esencial ingrediente estructural. Para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de símbolos, es necesario estar en sintonía, transmitir claramente el mensaje así como recibirlo. Manejar adecuadamente la información es un elemento importante a la hora de comunicarse. Dentro del área de la comunicación existe la comunicación organizacional, que según postulados teóricos, en este caso Fernández, 1999, la comunicación organizacional se entiende como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización o entre la organización y su medio. Dentro de esta área se encuentra el factor clave de este trabajo de grado, que es la comunicación interna. La comunicación interna como tal debe manejarse una cultura corporativa, deben estar los elementos internos, en este caso los empleados administrativos que se tomaron como muestra de estudio, deben tener una gramática corporativa definida, deben existir lineamientos estratégicos que lleven a que todo exista comunicación efectiva como tal. Era un área que no se le daba la suficiente relevancia. Hoy en día las casas de estudios se esfuerzan por tener una comunicación corporativa óptima, debido a que esto influye en el reflejo que reciban de su público externo. En este caso vamos a tomar como objetivo general estudiar la comunicación en el público interno de la Universidad de Carabobo. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Bueno, vamos a conocer la situación actual de la comunicación interna de dicha casa de estudios, vamos a describir el público interno, o sea, el perfil de ese elemento interno que se maneje dentro de esta institución. Y por supuesto vamos a conocer qué planes estratégicos utiliza la Universidad de Carabobo como tal. Para esta investigación se tomaron 5 antecedentes. En este caso se los voy a leer. Como primer antecedente de Delgado Mauri 2010, se tomó el diseño de un plan de comunicación de crisis a partir de un caso de estudio en la compañía anónima Editorial Nacional. Tomo este ejemplo de trabajo de grado porque al haber una situación de crisis, al existir un plan de comunicación, obviamente me sirve de base para el proyecto, porque puedo manejar ciertas ideas o puntos que yo no consideraba y que también le pueden servir de aporte a la universidad como tal. Como segundo punto se toma el trabajo de Planas Leonardo 2010, que se llama Comunicación Interna y Opinión Ética de los Empleados de Soluciones de Futuros Caracas. Este trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello. Obviamente, este trabajo, comunicación interna, maneja también la parte de cultura corporativa. Al tener una cultura corporativa bien definida, puede existir una comunicación interna óptima. Esta es la relación que tiene este antecedente con mi trabajo. Seguidamente se revisa la función de la comunicación interna y externa como instrumento estratégico para mejorar el servicio al cliente en Madera y Maldonado, Corredores de Seguros, Sociedad Anónima. Instrumentos estratégicos, comunicación interna. La relación que puede tener este trabajo con el mío es óptima, totalmente. Proporciona alineamientos estratégicos, proporciona ideas, mejoramientos, proyectos para poder tener esa comunicación interna anhelada.
Caso Unión Consulting, estrategias para el mejoramiento de la comunicación interna, está de más decirlo, su nombre lo dice. Y por último, tomé propuestas en programa de comunicación interna para la alcaldía del municipio autónomo Acevedo, a pesar de que no son los mismos tipos de institución, ya que esta es una institución pública, pero ya relacionada totalmente con el gobierno, o sea, de política. También manejan un público interno, también tienen empleados adscritos a su parte administrativa. También poseen comunicación interna, también tienen que manejar tipos de mensajes, canales, información, boletines informativos y todo lo relacionado. Bueno, para presentar el sistema de variables, obviamente tengo la comunicación interna como principal variable, el estudio de la misma en la Universidad de Carabobo. Sus dimensiones, la comunicación interna y el perfil de los públicos internos. Los indicadores, bases teóricas, en este caso, tipo de comunicación, comunicación organizacional, instrumentos utilizados, instrumentos hablados, instrumentos audiovisuales, actividad comunicacional, las barreras de comunicación. En cuanto al perfil de públicos internos, los demográficos, los geográficos, los psicológicos, los actitudinales. Todo esto lo vamos a manejar en el sistema de variables que les estaré presentando. Hay un sustento teórico que quisiera acotar. Según Álvarez 2008, un sistema de variables consiste en una serie de características para estudiar, definidas de manera operacional, es decir, en función de sus indicadores o unidades de medida. No sé si se puede observar un poco, aquí está el cuadro de variables, por lo menos para que tengan una idea. Y bueno, entrando al capítulo 3, marco metodológico. Esta es una investigación descriptiva de campo. Según Rivas 1995, señala que la investigación descriptiva trata de obtener información acerca del fenómeno o proceso para describir sus implicaciones. Este tipo de investigación no se ocupa de verificar en sí la hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido previamente. El diseño de investigación es un diseño de campo no experimental, es decir, si vamos al sitio como tal, en este caso la Unidad de Comunicación e Información de la Universidad de Carabobo, tomamos nuestra población, la población, un director de comunicación e información y 55 empleados adscritos a la misma. Nuestra muestra es toda esa misma población. Bueno, a esta cantidad de empleados y director, que en total darían 56 personas, se le va a aplicar una encuesta y una entrevista. Esta, luego, para la técnica de análisis y procesamiento de datos, va a pasar por validez y confiabilidad, que es a través de un juicio de expertos, que lo realizan dos especialistas, en este caso en la materia de comunicación organizacional, gerencia de la comunicación corporativa o de esa área como tal, y un metodólogo. Ellos van a validar y dar la confiabilidad de los ítems realizados en el cuestionario como tal. Y bueno, en resumidas cuentas, este es mi trabajo de grado. Espero que haya sido de su agrado, profesora. Quisiera que el tiempo hubiese sido más largo para poder darle un poco más de sustento teórico, pero esto es lo que presento y bueno, nos vemos el viernes en la entrega de ejemplares. Gracias.